Vamos a orar, hermanos. Amoroso Dios, nuevamente estamos ante el trono de tu gracia para pedirte, Padre, esa unción a través de Jesucristo, un denuedo que por medio del Espíritu Santo también nos das esa hermosa bendición de poder predicar tu palabra. Prepara los corazones, prepara nuestras vidas y que esta semilla de tu palabra sea sembrada en el lugar correcto de nuestro corazón para que abundante fruto puedas encontrar tú cuando envíes a tu Hijo Jesucristo. Dejamos este tiempo en las manos de nuestro Señor y Rey Jesucristo y que el Espíritu Santo nos dé el denuedo, pero también que nos dé la oportunidad de entender y comprender esta palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Podemos sentarnos. Gracias. Nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza. Nuestra naturaleza es que pues somos hechos de tierra, somos polvo, ¿verdad? Que Dios puso un espíritu que es el alma en nosotros y nos dio vida, con su hálito de vida, ¿ok? Pero nuestra naturaleza, y que es la que muchas veces nos arrastra, esa naturaleza nos jala y nos lleva, que son las concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Pues todo lo que nosotros queremos, que nos gusta hacer, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, nos gusta, no sé, ver televisión, pero la televisión puede llevarte a un sentido mal usado, ¿verdad? Nos gusta, pues, ver el celular, videos y eso, pero con una fuera de control puede hacerte daño. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Eso es la parte de la carne que no tiene control, pero Dios quiere de verdad que nosotros podamos estar sobre esa naturaleza humana, ¿ok? Sobre esa naturaleza. Es por eso de que Dios nos da un consejo. Y siempre los consejos están en las Sagradas Escrituras, ¿ok? Los consejos. Y los consejos que nos da es a través de los diferentes escritores que están aquí. 66 libros que escribieron diferentes escritores, pero un solo autor que es Jehová Dios de los ejércitos, ¿ok? Quiero que me acompañen a Efesios 4, 17 y 18. Esto vamos a entender de que cultivar una mente positiva, hermano, es no nomás orar y leer por leer. Cultivar va mucho más allá, ¿ok? Y de eso se trata la predicación. Vamos a ver cómo cultivamos nuestra mente sobre todos aquellos pensamientos que ya tenemos bien enraizados en nuestra personalidad, ¿ok? Porque cultivar vamos a sustituir nuestros pensamientos naturales humanos, ¿de acuerdo? Efesios 4, versículo 17 y versículo 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, la invitación a través del apóstol Pablo en esta carta a los Efesios dice que ya no andemos como los otros gentiles. ¿Cómo andábamos? Pues sí, andábamos igual, o quizás todavía andamos en algunos pensamientos humanos, ¿verdad? Pero la invitación es que no andemos. Pero ¿cómo podemos eso hacerlo si es tan difícil, verdad? Porque no nomás es decir, no, yo ya no, es difícil. Y entonces necesitamos mucho de la ayuda de Dios, de verdad, porque se trata de cambios y los cambios no son fáciles. Es muy fácil que las personas, ¿no se acuerdan cuando estábamos pequeños y nos decían, no hagas esto? Y lo volvíamos a hacer. ¿Y por qué lo volvíamos a hacer? Porque una cosa es oírla, otra cosa entenderla y otra cosa mucho más es obedecerla, ¿no? Son cosas que no se nos dan por naturaleza. Tenemos que estar duro. ¿Se acuerdan cuando aprendimos a cepillarnos los dientes? ¿Cómo aprendimos? Todos los días. Ahí está la mamá, ¿no? ¿Te lavaste los dientes? Sí.
Y luego sale el papá, a ver, enséñame, no te lo has lavado, órale, a lavárselo, ¿no? Entonces, así, poco a poco, hasta que se convirtió en algo, pues, parte de nosotros, ¿verdad? Y ya en automático lo hicimos, pero fue muy difícil. Así somos los seres humanos, ¿no? Es estarle duro, entrenando. ¿No te acuerdan cuando contestabas y ahora tus hijos te contestan así? Ya, o sea, te enfadan de que te estén diciendo, no, ya, no me estés diciendo, te enfadan, pero también eras igual, ¿no? Acuérdate cuando esa época también eras igual, ¿no? Ya decías, ya, no me estés diciendo, ya me lo dijiste muchas veces. Pues sí, pero si no te lo digo, no lo haces. Entonces, no andemos como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente. Entonces, fíjense, nomás analicemos. Ya no me lo estés diciendo. Y entonces, si ya lo sabes, entonces ¿por qué no lo haces? ¿Por qué esperas que te lo esté diciendo? ¿No? O sea, ¿para qué reniegas? Y veo que no lo haces, por eso que te lo digo. ¿No quieres que te lo diga? Pues hazlo, ¿verdad? Hazlo, y ya no te lo voy a decir. Por favor, acompáñame a Primera de Juan 5:20. En medio de todas estas noticias, hermano. ¿Cuáles noticias? La televisión, las redes sociales, los amigos, compañeros de trabajo, de escuela, en fin, todo eso es una información que llega a nosotros, ¿verdad? Fíjense, si tú estás trabajando, no nomás estás trabajando, alguien está a tu lado dándote una información, llegan informaciones, ¿cierto? Siempre estás bombardeada de información. Bueno, en medio de todas esas informaciones que nos cargan y nos llenan de ansiedad, ¿ok? Porque muchas veces esas cosas que nos están diciendo, pues no son muy buenas noticias y nos están preocupando. Decimos que no, pero ahí se está cargando nuestra alma, nuestro corazón de información dañina a nosotros. ¿Han oído de esas amistades tóxicas? No te acerques a una de esas porque pura información así, de donde procede es eso, la información. Si la persona es tóxica, ¿qué crees que va a dar información? Pues te va a hacer tóxico tu vida, ¿verdad? Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Entonces, nosotros aquí debemos saber, hermanos, que ya nos han dado un entendimiento. Está en nosotros, está en ti, está en mí, entender las cosas, ¿ok? Entender no quiere decir, ¡ay, ya te entendí! No, entender es que estamos ya haciendo las cosas diferentes. Entonces yo veo que sí lo entendiste, pero incongruentemente decimos, ¡ay, yo te entendí! Pero incongruentemente no vemos que lo esté haciendo. Quiere decir que nomás lo dice, pero no lo hace, ¿verdad? Entonces es incongruente, ¿verdad? Es incongruente. Cuando nosotros entendemos, entonces, y conocemos el verdadero, esto hace un efecto en nosotros de transformación, ¿ok? Va cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? La doctrina de Cristo es una muy buena forma, yo no digo que es la única, pero es una muy buena forma de entrenar nuestra mente. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que es la única, pero es una muy buena forma de entrenar a un nuevo pensar y manera de que nosotros actuemos de una manera distinta, ¿de acuerdo? La doctrina de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es una buena forma? Porque hay muchas otras buenas formas. Hay muchos que pueden estudiar diferentes cosas y dentro de su preparación van capacitándose a hacer cosas. Miren, por ejemplo, yo no digo nada respecto a las reglas de educación de cómo comer en una mesa. No me refiero a eso, ojo, ¿ok? No me refiero a eso. Me refiero a de que si nosotros aprendemos a comer con tenedor, va a ser muy saludable para nosotros. ¿Por qué va a ser muy saludable? Porque dejas de comer carbohidratos. Por esa razón.
Porque cuando comes con la tortilla, pues se resbala. Y no se diga taquitos, ¿no? Te sirven el plato y te haces taquitos. No, se resbalan un montón de tortillas. Y eso es lo que te hace mal, eso es lo que te hace daño. En cambio, no estoy hablando de las reglas de conducta, de cómo comer en la mesa. No estoy hablando de eso, ojo. Estoy hablando de salud, de una manera distinta de pensar, ¿no? De que aprendamos a comer con cuchara, con tenedor, para que podamos nosotros tener salud. Eso es todo, ese es mi punto, ¿ok? No es otra cosa de criticar a la persona que come con tortilla. No es mi punto. El punto es la salud física. Si cambiamos acá, nuestro cuerpo va a responder bien, ¿de acuerdo? Ese es el énfasis de esto. Porque la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama cultivando una mente positiva. Entonces lo positivo no ir por el camino de la educación, no, es por ir a ver el propósito. Dios es un Dios de propósitos, ¿verdad? Y no en el afán de decir, uy, esta familia no sabe comer, se come los cubiertos, que es la tortilla, ¿no? No, es aprender a tener salud desde ahí. Hoy procuremos contestar la siguiente pregunta. En esta predicación enseñanza vamos a esforzarme de contestar esta pregunta. La pregunta dice, ¿cómo podemos desarrollar una mente positiva en medio del caos y la ansiedad? En medio del caos y la ansiedad que tenemos, nosotros podemos cultivar una mente positiva. ¿Verdad que si yo le dijera, no levante la mano, por supuesto, si yo les dijera, levante la mano, ¿quién de ustedes en la familia no tiene problemas? No le estoy diciendo que levante la mano. Seguramente, a lo mejor, ninguno la pudiera levantar, ¿no? Porque todos tenemos problemas, de una o de otra forma, o de muchas formas, ¿no? Hay personas, fíjense, que en su hogar, ¡qué barbaridad! Siempre hay problemas de toda índole, de toda clase, ¿no? De toda clase. Y hablo de toda clase porque no existe diálogo, no existe armonía, no existe paz, no existe acuerdos, no existe nada, es un problemón siempre. Entonces, dentro de ese caos podemos cultivar una mente positiva. Y el interés de esto es, ¿se podrá hacer eso? Porque yo estoy viviendo eso, ¿no? A lo mejor este pensamiento puede decirlo, pues es que yo estoy viviendo eso y yo quisiera saber cómo cultivar una mente positiva, porque la verdad yo sí necesito eso. Bueno, acompáñenme por favor a Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 8 y versículo 9. Acompáñenme por favor. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y versículo 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ojo, fíjense, acuérdate ese problema que siempre existe en tu casa, esa situación, ese caos que siempre está, ¿no? Llámese como se quiera llamar, desacuerdos, pleitos, grito, como tú le quieras llamar, es un caos, ¿no? No más piensa en eso. Pero la palabra de Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y luego dices tú, todo lo que sucede en mi hogar, que es un caos, ¿es verdadero? Y tú dices, sí o no, nada más, sí o no, ¿ok? Y luego continúa diciendo, todo lo honesto es honesto, todo lo que se está moviendo en mi hogar, esos pleitos, riñas, desacuerdos, gritos, ¿es eso lo que está mencionando que es honesto? ¿Es justo? ¿Todo es puro? ¿Es amable lo que se está moviendo en mi hogar? ¿Tiene una pincelada de amabilidad? Todo lo que es de buen nombre, o sea, es tan buen nombre de que yo puedo decir, hermanos, vengan a mi casa, a mi hogar,
porque es de buen nombre, para que vean qué bonito se mueve el Espíritu Santo ahí. Qué bonito se mueve Jehová, Dios de los ejércitos en mi casa, porque es de buen nombre. Él nos ha dado un nombre y una identidad de ser una familia de Dios. Entonces, continúa diciendo, bueno, si todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo y todo lo puro y todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces nosotros nos llevamos, fíjense, sucede un altercado, ¿no?, familiar, y nos llevamos ese pensamiento a donde quiera que vamos. A donde quiera andamos pensando en eso, pero Dios nos dice que no pensemos en eso, pensemos solamente en lo que es justo. Ahora veamos con detalle esa situación, para aprender. Estamos cultivando, ¿no?, un pensamiento, ¿ok? Yo acabo de tener un caos familiar, y Dios me invita a que yo piense en lo que es de buen nombre, que piense en lo que es verdadero, piense en que es honesto, que es lo justo y todo lo puro y todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Y entonces, si acabo de venir de un caos familiar, ¿qué es lo que debo de pensar? Debo de pensar de que vale la pena, porque yo tengo una familia, porque eso de verdad es de buen nombre y es verdadero, porque yo tengo un hijo, una hija, porque tengo una esposa, y Dios dice de que el que encuentra esposa encuentra la benevolencia de Jehová Dios. Entonces yo estoy pensando como Dios quiere que transforme mi manera. Estoy cultivando de un caos, yo estoy cultivando algo bueno para quitar esos pensamientos que me están pegando en la torre, me están desbaratando mi vida, pero yo puedo cultivar un pensamiento positivo. Entonces, sí tengo problemas, pero ¿saben qué? Vale la pena, porque mi familia vale la pena. Es que ellos yo trabajo, es por ellos que yo me esfuerzo, es por ellos que yo día con día despierto y digo, pero Dios un día Él va a completar la obra en mi familia. Yo tengo que pensar, a pesar del caos, yo tengo que pensar en todo lo bueno, como dice la palabra, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Y eso es mi familia. Sí, es cierto, tenemos muchos problemas y sí, en realidad es un caos, pero vale la pena. Porque ¿saben qué? La familia vale la pena. Y tenemos ese caos, solamente entender, tenemos diferencias, porque todos somos diferentes, pero un día Dios va a completar la obra. Yo estoy obligado a pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Entonces no me voy a dejar arrastrar por el caos, me voy a llevar por lo que Dios me está mandando y dirigiendo, de cómo cultivar una mente positiva a pesar de lo que esté viviendo, porque mi familia vale la pena, tus hijos valen la pena. Vale la pena. ¿Saben qué? Sí hay problemas, pero vale la pena pasar por alto todos ellos. Vale la pena todo el trabajo que estás pasando. Vale la pena seguir adelante, porque tú estás viendo que ellos están creciendo. Estás viendo de que lo que tú estás haciendo está ahí avanzando. ¿Hay problemas? Claro que hay problemas, pero no me voy a detener en el caos. Me voy a continuar en lo que Dios dice, cultivando un pensamiento positivo. Si no tienes hijos, entonces vale la pena tu relación, porque no te casaste solamente para divorciarte. Vale la pena, porque tu matrimonio vale la pena luchar por él. Y si nosotros cultivamos este tipo de pensamientos, vamos a entender de que al final del tiempo y del camino, este pensamiento va a dar fruto. El buen pensamiento, ¿ok? Al final del camino. Porque ¿saben qué? Tú, como mujer, eres una persona que cultiva los malos pensamientos por el problema y el caos, pero tu hombre también lo cultiva por el pensamiento del problema y del caos. Entonces le damos rienda a ese problema, pero no aprendemos a cultivar positivamente pensamientos positivos. Y eso es lo que nos está enseñando Dios, ¿no? A través de esta palabra. Nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, nos dice que por medio de todas las cosas, de medio de cualquier caos, debemos cultivar un pensamiento positivo, porque vale la pena. Miren, perdón,
El camino de Dios es el camino más difícil que hay sobre la tierra. El más difícil, pero vale la pena. Entonces ese es el pensamiento. Sí, tengo muchas dificultades, tengo muchas dificultades, pero ¿saben qué? Vale la pena. Vale la pena porque yo estoy viendo la meta, estoy viendo la corona, estoy viendo la salvación que está al final del camino, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿A poco crees, esposo, que tú puedes cambiar a tu esposa? Pues ¿qué quieres? ¿Qué crees que eres tú, Dios? ¿A poco tu esposa crees que puedes cambiar a tu esposo? No, aquí lo que tenemos que hacer es cultivar un pensamiento positivo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando se cultiva un pensamiento positivo, entonces Dios obrará en su poder transformador a quien tenga que transformar. Pero no lo harás tú. No te estés desgastando, lo hará Dios, porque Él sí sabe. Él propone el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que cultivar el buen pensamiento. Filipenses 4:8 es muy claro, hermanos. ¿Ok? Es muy claro. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 2:16. Gracias, Lali. Gracias. En 1 Corintios 2:16, porque Jesucristo es quien abre nuestros ojos de nuestro entendimiento, ¿ok? Eso nos queda bien claro, ¿verdad? Jesucristo, no nosotros lo podemos abrir, es Jesucristo que abre nuestros ojos del entendimiento. Fíjense qué caos tan difícil, tan problemática, tan difícil es de, ¿cómo? O sea, es que tú no tienes mis problemas. Quizás algunos estén pensando, tú no tienes mis problemas, pero tú tampoco tienes los míos. Y cada uno que tiene un problema familiar, son problemas de verdad que debemos respetar, porque aun cuando los míos no son iguales que los tuyos, mi pequeño problemita para mí es un problemón grande. Y quizás yo lo veo de una perspectiva, tu problema, como un problema insignificante. Sí, desde mi perspectiva, pero cada quien sabe. Fíjese, allá, no sé aquí, ¿no? Pero como sonorense, allá decimos un dicho que dice, solamente el burro sabe lo que carga, ¿no? ¿Verdad? Tú podrás decir, ay, ni es nada. Pregúntale al burro que ya lleva 1 kilómetro caminando con eso. ¿Verdad? O sea, ya ¿cuántos años tienes cargando un problema? No te estoy diciendo burro, que ni burra, nada, no. Perdónenme, yo no estoy insinuando eso. Pero ¿cuántos años? Porque no es de ayer. Es que tienes mucho tiempo cargando con ese problema, ¿verdad? Y es un problema miren, 1 kilo, cuando tú lo puedes cargar, es 1 kilo, sí. Ahora, ponlo aquí y camina. Camina de aquí al puente del río Lerma, vas a ver cuánto pesa de cuando llegues allá ese kilo. No lo vas a poder, se te va a colgar el brazo, porque entre más tiempo pasa es mucho más pesada la carga. Eso es lo mismo que sucede en una relación, en la familia. Pero tenemos que cultivar pensamientos positivos para seguir adelante. A pesar de todo es que el divorcio no está ahí a la vuelta. Eso no es la opción. La opción es cultivar un pensamiento positivo. Porque, ¿cómo? Fíjense, nosotros hemos desarrollado consejería en matrimonio. Después de 37 años, allá en Sinacantepec, un matrimonio nos habló porque se querían divorciar. ¿De verdad? ¿Cómo? Sí, es que ya nuestros hijos ya crecieron y ella y yo ya no tenemos relación. ¿Cómo? No, es cuando más deberían estar juntos. Solamente hay que ver esto, cultivar un pensamiento diferente, ¿verdad? Un pensamiento distinto. Entonces, 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo Él se topó con muchos problemas, hermano. Y la mente de Cristo, fíjense, le dijo en una oportunidad al Padre orando, le dijo, Padre, perdónalos,
por los que lo habían crucificado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es entrenar nuestra mente a la clemencia, a la misericordia, a la piedad, al perdón y pasar por alto la ofensa. Esa es la mente de Cristo. Y no tomar venganza cuando nos ofenden, sino no devolver, escrito está, mal con mal, sino devolver un bien por un mal. Eso es la mente de Cristo. ¿Y es difícil? Sí lo es difícil. Pero al final lo que debemos cultivar, a ver, analiza, ¿vale la pena? Piensa eso. ¿Valdrá la pena tu matrimonio? ¿Valdrá la pena pasar por alto y hacer un alto o ahora en este domingo y decir, borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo? Sí, es cierto, esa palabra que yo oí, yo voy a tomarla como un nuevo comienzo, porque vale la pena. Si yo me detengo, yo te garantizo que tu familia sí vale la pena. La verdad, tu familia sí vale la pena. Todo lo que has llorado, has padecido, vale la pena enterrar eso y decir, adelante, vamos a esforzarnos juntos, porque tu familia sí vale la pena. Sí vale la pena. ¿No te casaste para tirarlo a la borda? Sí vale la pena retomar las cosas y echar afuera las diferencias. Sí vale la pena. ¿Qué son las diferencias? Pues analicémoslas y echémoslas fuera de nuestra familia, porque sí vale la pena. Porque yo creo que tú no tienes a tu esposa, a tu esposo nomás por casualidad, y has formado a tus hijos por casualidad. Están ahí porque Dios tiene un propósito. Busquemos el propósito de Dios. Y el propósito no va a estar como los otros gentiles. ¿Se acuerdan que vimos? No actúen como los otros gentiles, actúen de acuerdo a la mente de Cristo. Entonces, ¿cuál es la mente de Cristo? Lo que vale la pena, lo que tiene propósito. ¿Ustedes creen que el propósito de la familia, toda una familia, analicemos una familia X, el propósito de toda esa familia es para que a cierta persona le rindamos culto siempre? No es el propósito. El propósito de una familia es primeramente conocer a Dios, que Dios esté en medio de ellos, y en segundo lugar, de que esos hijos, que es una aljaba, dice Dios, ¿verdad? Es una aljaba, es un tesoro, que entre estas dos personas que se llama esposo y esposa, les ayudemos a cultivar pensamientos positivos a pesar de muchas cosas que ellos van padeciendo. Cuando es niño, miren, es muy fácil romperse un hueso, pero eso sana. Pero verá qué difícil es cuando rompemos un corazón con nuestras palabras. Qué difícil. Entonces eso es lo que tenemos que aprender a cultivar. Palabras positivas en nuestra familia, porque vale la pena. Los vimos, les cambiamos pañales, pero hoy ya no necesitan cambiar pañales, ya se conducen por ellos mismos, están estudiando, están creciendo, están desarrollando algo muy importante, porque lo están aprendiendo de ti, papá y mamá, y están aprendiendo cómo formar una familia con propósito, una familia que de verdad el significado principal es sembrar pensamientos positivos. Eso, de que nada es imposible, todo es posible, y con Dios mucho mejor. ¿De acuerdo? Mucho mejor. Entonces, sí vale la pena pasar por alto, hacer un alto en nuestro matrimonio y, sobre todo, decir, vamos, he entendido que verdaderamente hemos tenido muchos problemas, pero eso no vale la pena. Lo que sí vale la pena es que en este nuevo comienzo nos dediquemos a sembrar pensamientos positivos. ¿Tenemos un problema? Vamos por el pensamiento positivo sobre ese pensamiento feo, ¿no? Por esa riña, por ese caos. Vamos. Yo los invito, vamos. Juntos lo van a lograr. Juntos. Miren, es que ya no te quiero. Esas palabras lastiman, ¿no? Esas palabras hieren.
aunque no se sientan, es que el propósito de las palabras es herir, ¿no? Y decir, ya no te quiero, no soy compatible a ti, ya me pasó esa euforia juvenil, ya no siento nada por ti. Eso, de verdad, aunque no lo sentimos la pasión de herir, ¿no? ¿Por qué? Porque somos como los otros gentiles todavía. Somos, miren, naturales, carnales y espiritual. Para llegar a lo espiritual, apenas le estaba diciendo yo a mi esposa, ¿cómo yo quisiera alcanzar ese nivel de ser espiritual? Fíjense, anhelo. Estoy en el área de la carnalidad, porque todavía no tengo algo que Dios me manda. Al final de la predicación te voy a decir qué es lo que Dios me manda a mí y a ti también, ¿ok? Pero eso al final de la predicación. Pero nosotros tenemos que seguir aprendiendo. A eso venimos aquí, a aprender cómo cultivar pensamientos positivos. A eso venimos, ¿ok? No a darnos por mi culpa. No venimos a eso. Venimos a aprender cómo cultivar pensamientos positivos a pesar de las guerras que existen y tremendas campañas que nos echamos de pleitos en nuestra casa, a pesar de todos los problemas económicos, problemas de que no nos podemos llevar bien, porque cualquier cosita que digo, se malinterpreta. Cualquier cosita que hago, se malinterpreta. Y entonces eso tenemos que ir más allá de eso, ¿ok? Más allá de eso, de nuestra comunicación que no tiene nada de asertiva. Nuestra comunicación es incierta. ¿Por qué es incierta? Porque siempre estamos buscando que yo soy el que tengo razón y tú no tienes la razón. Eso no es un pensamiento positivo. El pensamiento positivo es de que no te voy a dar la razón también, aunque no la tenga. No, el pensamiento positivo de que yo estoy decidido de que vale la pena seguir adelante con mi familia y por mi familia. ¿Ok? Quiero que me acompañen al versículo 7. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 2. Ahí los dejé la última vez, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquí está, miren. Tu entendimiento puede estar pensando debido al caos familiar. ¿Cómo es tu pensamiento? Pues bien negativo. No, pues ya hasta aquí llego, ya es suficiente, ya todo este tiempo yo ya no aguanto más, voy a tirar todo. Perdóneme, voy a decir una palabra que a lo mejor suena antisonante, ¿ok? Voy a mandar todo a la fregada. Perdónenme, ¿ok? Les pedí perdón. Pero muchas veces eso decimos, porque eso es lo que sentimos rabia, sentimos coraje, pero sobre todo eso, tengo que expresar esa palabra porque a pesar de esa palabra, yo tengo que cultivar un pensamiento positivo. Porque mi pensamiento positivo es que no es que a la fregada, es que vale la pena. Sí vale la pena, porque amar no es un sentimiento, amar es un mandato de Dios. Entonces yo tengo que cultivar ese pensamiento sobre a la fregada. No, yo sí vale la pena. Tú tienes que cultivar ese pensamiento que vale la pena. Y vas a ver de que tu carga vaya siendo más ligera. Porque la invitación de Jesús dice que nosotros nos desyuguemos del diablo para enyugarnos con él. Porque su carga es ligera. Eso es lo que nos invita Jesús. Entonces, hermanos, dice aquí que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y eso es lo importante, porque en el corazón se anidan esos pensamientos de pleito, de caos, de problemas. Ahí se van anidando, y de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. ¿Ven? Y luego sigue diciendo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para poder tener nuestros pensamientos en Cristo Jesús, tenemos que pensar como Él. ¿Cómo piensa Él, hermano? ¿Cómo piensa si nosotros, yo no sé tú,
pero en algún momento de tu vida, como en mi vida, yo le dije a Dios, es que tú no me escuchas, es que tú no me oyes, es que parece ser de que tú me castigas cada vez. Y le decimos, ¿no?, a Dios, y le culpamos por todo a Dios. Pero Él, como tiene una mente de Cristo, Él dice, no tomo en cuenta tus palabras, yo te perdono, yo tengo misericordia de ti, tengo clemencia, tengo piedad de ti. Y eso es lo que Dios quiere que cultivemos, el pensamiento de Cristo. Porque si pensamos como Cristo, entonces nosotros podemos lograrlo, hermano. Podemos vivir una vida de caos a una vida diferente. ¿Y saben qué? La persona que vive a tu lado, tu esposo o tu esposa, va a decir, hermano, y va a decir, tú lo vas a notar el cambio. Si es mujer, porque la mujer es mucho más cariñosa que el hombre es como muy seco, ¿no? Tenemos que enseñar a los hombres a no ser tan secos, porque no sabemos decir te amo, te quiero, expresar, ay, qué lindos aretes, qué hermoso vestido, oh, qué bonito perfume, qué lindo aroma despides, qué perfume usas. Oh, no uso, es el natural, ¿no? Y entonces esas cosas, hermano, de verdad van a comenzar a suceder entre una relación. Solamente hay que cultivar un pensamiento y va a haber una respuesta. Dice en 1 Corintios 2, estamos todavía en el 1 Corintios 2, ¿verdad? No lo hemos movido de ahí, pero vamos a leer a versículo 9. Dice Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice a nosotros, lo que aprendiste. Fíjense esas 5 cosas, que queden bien marcadas en tu corazón. Lo que aprendiste, 1. Lo que recibiste, 2. Lo que oíste, 3. Lo que vistes, esto hacer, 5 cosas. Entonces, aprender no es igual que recibir. Porque cuando tú recibes es porque no escuchas, sino oyes. Viste, habla del ejemplo. Y si con ejemplo la persona, tú, mamá, papá, de verdad eres un ejemplo, entonces yo voy a aprender, voy a recibir, voy a oír y voy a ver en ti el ejemplo para yo hacerlo. Fíjense, de la perspectiva del que está recibiendo una enseñanza familiar, ¿no? Desde la perspectiva de la familia, entonces el hijo o la esposa o el esposo, yo voy a aprender y voy a recibir lo que oigo de ti, lo que veo en ti, y entonces eso yo voy a hacer. 5 cosas muy importantes: aprender, recibir, oír. Oír es diferente a escuchar, porque mientras te están hablando, tú estás lavando los platos, barriendo, trapeando, limpiando. No, oír es diferente. Yo me pongo a oír. El lenguaje corporal habla de que cuando yo voy a oír a una persona, yo le estoy mirando los ojos. Estoy oyendo. Lo otro, si yo no te miro los ojos, te estoy escuchando. Nada más, te estoy escuchando, y es diferente. Pero aquí habla que aprender, para recibir, tenemos que oír y después ver en el ejemplo para después hacerlo, ¿verdad? Esas 5 cosas son muy esenciales. Y entonces dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Para que el Dios de paz esté con nosotros, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no nomás oidores, hacedores. Pero tiene una secuencia: aprender, recibir, oír, ver y hacer. ¿De acuerdo? Por esta razón Pablo pudo decir en Filipenses 3:17, vamos a Filipenses 3:17. Cuando él aprendió, de esta manera él aprendió a cultivar una mente positiva. Una mente positiva es un proceso, no nomás es como estarse autosugestionando, no se trata de eso. Pablo pudo tener una mente positiva a pesar de todas las cosas que le pasaron. Él tuvo que aprender, recibir, oír, ver y hacer. Y de esa manera en Filipenses 3:17 dice: hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros.
el ejemplo. Yo no voy a decirle a mi esposa, a mi esposo, haz esto cuando yo no soy un ejemplo. Debo de esforzarme a ser un ejemplo, ¿ok? ¿Por qué ser un ejemplo? Porque yo aprendí de la palabra de Dios, lo he recibido, he oído su palabra, he visto el ejemplo transformador y ahora yo me esfuerzo en hacer lo que Dios está diciendo que yo haga, ¿ok? Con ejemplo. Por favor, acompáñenme a Santiago, al capítulo 3. En Santiago capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 17. Esta palabra, hermano, vamos a dejar que el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios que respalda la palabra, cuando dice en Isaías que toda palabra que salió de su boca hará un efecto en nosotros, para el cual Él ha enviado, ¿ok? Y esta palabra en esta mañana nos ha enviado esta palabra y queremos que haga un efecto en nosotros. Entonces, para que haga un efecto, Dios a través del apóstol Santiago dice en el capítulo 3, versículo 13 al 17, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras su sabia mansedumbre. Aquí la sabia mansedumbre se determina en una conducta diferente, ¿ok? ¿Se acuerdan que yo les dije, vale la pena hacer un alto y decir, ¿saben qué? ¿Para qué he acumulado tantas cosas por tantos años en la trayectoria de mi familia? Y sí he acumulado, seguro que tú has acumulado muchas cosas que vienes arrastrando de mucho tiempo atrás y es tiempo de no cargarlas más. Echarlas, vamos, un nuevo comienzo familiar. ¿Vale la pena? Ese es el punto principal. Sí vale la pena. Sí vale la pena. Seguramente a las personas que pues no tienen una familia completa, esposo, esposa, o a lo mejor, porque aquí en nuestra congregación hay mujeres que están formando sus hijos, o que ya han formado sus hijos solas, ¿no? Pero ¿saben qué? Vale la pena. Vale la pena todo ese esfuerzo que tú estás haciendo por tu familia. Y vale la pena todo lo que has pasado, porque no ha sido fácil, porque ahora cuando los niños, cuando estaban niños, pues sí, les dabas un cintarazo y ya hacían lo que tú querías, pero ahora que ya están jóvenes, no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque te resisten, ¿no? Te resisten la autoridad. Entonces, no es fácil, pero sí que vale la pena. Sí vale la pena. Vale la pena seguir adelante. Es decir, ok, fuiste malcriado toda esta semana, pero vale la pena retomar esta semana que sea positiva. ¿Qué te parece si hacemos el propósito juntos de hacer lo positivo? ¿Qué les parece si nos hacemos esta semana? Vamos semana con semana. ¿Para qué decir, de aquí en adelante voy a hacer las cosas diferentes? No. Es imposible garantizar de que todo tu futuro va a cambiar, pero esforcémonos, ¿no? Si no se puede una semana, ¿qué les parece día con día? ¿Qué les parece? Bueno, ahorita ya está avanzado. ¿Qué les parece empezamos desde el lunes? El lunes hacerlo positivo. Y si lo logramos, oye, qué suave, ¿por qué no nos esforzamos a hacer el martes? Y ya después nos esforzamos por semana, ¿no? Y vamos viendo que las cosas van a ir avanzando. Transformar, cultivar pensamientos positivos en una familia es diferente, hermano. De verdad, vale la pena. Santiago 3, 13 al 17 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre su buena conducta, sus buenas sobrias obras en sabia mansedumbre. Mansedumbre es de que nosotros sí hay un problema, pero la mansedumbre nos ayuda a sobrellevar esas cosas, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestra conducta, como dice aquí, buena conducta de nuestras obras va a ser, y no es de aguantarte, no, ni aguantar la respiración, ni contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es contar tampoco. Es sabia mansedumbre y que salga esa buena conducta. Yo tengo que tener una buena conducta. Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, los hijos hacia los padres. Hay cosas que los hijos les dicen proverbios. Padres, no desesperen a sus hijos.
Pero a pesar los hijos tienen que esforzarse también, si ya están en la forma de pensar, decir, pues es que mis padres no son perfectos, vamos a esforzar, este es un equipo, es una labor de todos juntos, ¿no? Esforcémonos por cultivar pensamientos positivos, porque vale la pena. Al fin y al cabo somos una familia, ya no vamos a decir, ¿saben qué? Cada quien váyase por allá donde quiera, pero aquí cada quien por su lado. Como no nos ponemos de acuerdo, pues no se puede hacer eso. Somos una familia y sí vale la pena ponernos de acuerdo y cultivar pensamientos positivos, ¿okay? No negativos. Un pensamiento negativo es la ley del hielo. ¡Fum! Cierro mi puerta y ya no te hablo, ¿no? Y voy al baño y te cruzo y te pego con el hombro y como si nada. No, ese ley del hielo es una mala cultivación de la relación familiar. Nosotros tenemos que cultivar un diálogo, tenemos que cultivar. Si hay esa diferencia o indiferencia de la ley del hielo y no hablarse entre familiares, los que viven dentro de un techo, eso es un muy mal pensamiento que tenemos que arrancarlo y cultivar un pensamiento positivo, ¿ok? Un pensamiento positivo. Entonces dice, continúo leyendo el versículo 14 hasta el 17. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis con la verdad. ¿Ven? Entonces, ¿cómo podemos decir de que en mi casa todo está bien si hay celos amargos? Hay contención. ¿Qué es contención? La ley del hielo. Contención de que yo no expreso, no veo a mi familia como alguien que confío. Lo digo, pero es incongruente porque hay contención en mi corazón. Hay cosas que oculto, hay cosas que no digo. Y la familia es para dialogar, ¿no? Las cosas íntimas de una familia es diálogo. Y ahí se quedan en esa familia. Entonces hay contención en el corazón. Entonces dice, no te jactes ni mientas a la verdad. Sí hay problemas, pero ahora sí hay problemas, es la señal de que verdaderamente o sí tenemos que cultivar pensamientos positivos. Sí o sí, siempre que hay problemas, sí o sí tenemos que cultivar. ¿Cultivar qué quiere decir, hermano? Pues a mí me dan un pedazo de tierra, ¿a poco creen que ya va a estar labradita, listo para sembrar? No, me la van a dar toda enmontada, enhierbada, con piedras, con hierba mala, y yo tengo que cultivarla, arrancar la hierba mala, tengo que quitar las piedras, tengo que trabajar la tierra. Cultivar es eso, y mi familia, yo tengo que cultivar. Vamos arrancando poco a poco la hierba de discordia, vamos arrancando esas piedras de falta de comunicación, vamos cultivándole, dándole vuelta a la tierra para que se vuelva productiva. Ese es el pensamiento positivo. Porque si no cultivamos nuestra familia con pensamientos positivos, seguiremos cosechando pura hierba. Y esta palabra caerá entre abrojos y ahogará esa hierba que tienes en tu hogar. Hay que cultivar buenos pensamientos para que la palabra que tú adquieras aquí pueda dar buenos frutos de armonía, de paz, de comunicación, de amor en la familia. ¿Quién no quiere eso en su familia? Pues entonces cultivemos, todo viene de un pensamiento. Cultivemos pensamientos diferentes. Y eso se da a través de cultivar buenos pensamientos. Dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y podemos ver cómo terrenalmente, en veces animal y muchas veces diabólica, se trata la familia. ¿Qué no te ha dicho tu esposo, tu esposa o tu hijo, o tú le has dicho a tus hijos cosas bien tremendas? ¿Qué no te han dicho tu propio hijo, terrenal, animal y diabólicamente insultos y cosas tremendas? ¿Qué no te ha dicho? Pues esa sabiduría es la que tenemos nosotros que arrancar de nuestra familia. ¿Y qué vamos a plantar? Un pensamiento positivo diferente. Vamos, hermanos, yo les invito en el amor a Cristo que cultiven a pesar de todos sus problemas y todo el caos, de verdad, poniendo, es que vale la pena, mi familia vale la pena. No voy a echar a la borda todo este tiempo
de esfuerzo solamente porque ahora no me está resultando. Vale la pena cultivar un pensamiento diferente y positivo. ¿Okay? Dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿qué es lo que debemos desarraigar de una relación familiar? Los celos, la contención, para que no haya perturbación y no haya obras perversas. ¿Cuáles son las obras perversas? La ley del hielo, ya no te hablo, no comunico lo que yo estoy haciendo, ya como que pues mis cosas, tus cosas, tu espacio, ya comenzamos a hacer como un hotel en una casa, ¿no? Este es mi espacio, no te metas, no cruces, ahí es mi espacio, y tú no cruces, yo no cruzo. Y no es así, somos una familia, hay que cultivar pensamientos diferentes, ¿ok? Pensamientos distintos y diferentes. Entonces, eso lo hace Dios, porque dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, fíjense muy bien las palabras que expresa la Escritura, primeramente significa antes que todo. Entonces, para cultivar un pensamiento positivo, primeramente, antes que todo, porque después vienen 7 más cosas, ¿no? Pero antes que todo tiene que ser puro. ¿Y saben qué estoy hablando de pureza? Que tu familia vale la pena. Eso es lo puro. Tiene que ser puro, es verdad. O sea, tú quizás estés pensando en este momento el pleito, el caos. No estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de lo que las circunstancias que están rodeando a lo que sí vale la pena, que es tu familia. Sí vale la pena cada hijo que tú tienes. Sí vale la pena ese esposo gruñón que tú tienes. Sí vale la pena esa esposa que ya no te tolera. Sí vale la pena, porque entre todo es una familia. No somos una familia fragmentada, somos una familia unida, y eso es lo que vale la pena. Ese es el pensamiento positivo que debemos cultivar, porque ¿sabe qué? Vamos a pensar de personas como mi esposa y yo, no tenemos hijos, pero nuestro matrimonio vale la pena. Mi matrimonio con mi esposa vale la pena. Y vale la pena poder dialogar cualquier situación, vale la pena, porque yo no me casé con ella para votarla al día que ya tuviéramos dificultades, un caos. No, me casé con ella porque vale la pena. Vale la pena amarla, vale la pena todo lo que yo hago y ella hace para mí. Vale la pena. Esas cosas, pensamientos positivos, debemos nosotros hacer que mi familia verdaderamente valga la pena. ¿Ok? Y luego ya vienen 7 cosas. Primeramente es pura. Lo puro es lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Dios no te dio por casualidad esos hijos. Cada hijo, cada hija es preciosa a los ojos de Dios. Te lo dio a ti. No te lo regaló, te lo dio a cuidar. ¿Ok? Pero es maravilloso que Dios te haya dado lo más grande que tiene Él, porque es como un tesoro de Dios que te lo dio a cuidar a ti. Entonces, qué privilegiado papá, qué privilegiada mamá. Eso es lo que yo estoy hablando, de que primeramente puro, porque es puro, de verdad, viene directo de Dios. Es tan puro tu esposa, porque no es una casualidad, que tiene un carácter, que esto, que el otro, y que el otro, y que el otro, y haces una montaña de cosas, pero ¿saben qué? Vale la pena porque Dios te la dio. Y el que encuentra esposa, haya y encuentra la benevolencia de Jehová Dios. Entonces eso es lo puro. Si tú tienes un esposo gruñón, enojón, muchas cosas, y agréguele todo lo que tú quieras, allá está un cuarto para que hagas fila, todo el montón de cosas que le ves y cosas malas a él. Pero ¿sabes qué? Te dio un esposo, porque el esposo es cabeza de la mujer, y eso forma la familia, y eso vale la pena, hermano. Vale la pena, ¿ok? Sí vale la pena. Muchas veces, hermano, nosotros cuando andamos buscando una pareja, una novia, alguien compatible a nosotros, nos fijamos mucho, primero, la edad.
En segundo lugar, si somos hombres, que sea una Miss Universo, porque yo me merezco eso, ¿no? Pero no es ese el punto. Lo más importante es que ame a Dios y tú ames a Dios. Eso es lo más importante. Allí no hay la edad. Edad no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver eso. No tiene que ver ninguna otra cosa. Solamente para llevarse a cabo una buena relación es que los dos amen a Dios. Y que lo amen de verdad. Que lo amen de verdad. Entonces harán una familia hermosa. Hermosa, de verdad. Y las personas que, por ejemplo, yo tengo cuñadas que una ya se casó y está en Denver, Colorado. Tengo otra que apenas se acaba de divorciar y yo le pido a Dios que le dé un hombre, que la reciba con todo. Si le gusta el rancho, pues que lo reciba con todo y vaquitas, ¿no? Porque ya tiene 3 vaquitas crecidas, ¿verdad? Y ni modo de hacerlas a un lado. Que la reciba, el que ha de amar a mi cuñada, la va a amar con todo y hijos, no tiene que esconderlos, ¿ok? Y no es una vergüenza haber tenido hijos en una fracasada relación, pero tienes tu mujer derecho, como mi cuñada, de rehacer tu vida. Pero ojo, esa persona tiene que amar a Dios. Entonces amará a tus hijos y los respetará y serán una familia bien hermosa, ¿ok? Continúo leyendo las otras 7 cualidades y virtudes. En el versículo 17 dice, primeramente es pura, ya vimos que es puro. Después, fíjense la palabra que usa la palabra, después, quiere decir, lo puro, ¿ya lo entendiste? Son tus hijos, tu esposo, tu esposa, eso es lo puro porque viene de Dios. Y después, ahora sí, ahí viene después la palabra, después dice, pacífica. ¿Qué se debe de cultivar ahí el pensamiento positivo? Todo lo que es pacífico, todo lo que es amable, todo lo que es benigno, todo lo que es lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni tampoco hipocresía. Eso es después, pero primero ya entendí, mi familia es preciosa. Como mi esposa y yo no tenemos hijos, mi familia es preciosa. Yo soy de ella y ella es mía y esa es mi familia y es preciosa, ¿verdad? Y después de eso yo debo de entender y cultivar un pensamiento para que hacerla feliz a ella y ella hacerme feliz a mí. Lo que viene después, y lo que viene después es que nuestra relación debe de ser pacífica. Debemos tratarnos con amabilidad, con benignidad, llenos de misericordia, dar buenos frutos, sin incertidumbre. ¿Qué andará pensando? No, yo no voy a andar pensando por ella. Es que yo ya sé cómo eres, cómo vas a actuar. No, yo no debo de andar actuando con incertidumbre. No pienses, yo no voy a pensar por ella, ni ella debe de pensar por mí, sin incertidumbre. Como me ves, sí soy, pero tampoco ni hipocresía. Qué bonito consejo, ¿no? Eso es la manera de cómo cultivar un buen pensamiento. Vamos, por favor, acompáñame a ver uno por uno, ¿ok? Uno por uno. Son 8. Primeramente pura, dice, ¿verdad? Y luego después 7. Primero dice, de lo alto la sabiduría es pura. Eso significa que no está contaminada con emociones dañadas. ¿Se acuerdan que les decía qué es lo que estaba dañado? Nuestras emociones pasadas. De este domingo al sábado, eso está dañado. Tirémoslo a la basura. Está dañado. Y por tu bien, lo que tú hiciste ayer, nada vas a poder solucionar para mañana lunes. Mejor que quede allá atrás. Vamos. La sabiduría de lo alto primeramente es pura, entonces no está contaminada con ninguna emoción dañada. ¿Ok? Número 2, después. Aquí viene después. Lo después dice que es pacífica. Pacífica no alienta pleitos. No encuentra argumentos ni ofende. Al contrario, estimula al oído para oír al espíritu. Lo que él comunica a través de la palabra, cosas positivas para nuestra familia. Número 3, la sabiduría de lo alto es amable. Amable quiere decir que cuando yo estoy oyendo a alguien que está en una inconformidad, yo tengo que tener el respeto de oírla y no interrumpir. ¿Me explico? Oigo, pero yo ya tengo que
que no alentar ningún pleito. Entonces eso me hace tener una actitud respetuosa, concisa, clara, ejemplar y de verdad ser una parte para enseñar a la persona que me está diciendo. Si el reclamo es fuerte, igual yo debo de ser respetuoso de lo que está diciéndome con una actitud como sea, pero yo debo tener una actitud de respeto. ¿Ya terminaste? Sí. Entonces no me estoy burlando de ti, solamente estoy aprendiendo a tener un pensamiento positivo. Te he oído atentamente como lo aprendí este domingo, día 20, lo aprendí, y para cultivar cuesta trabajo. Y es por eso que antes yo ya te hubiera mandado por allá lejos, pero hoy voy a cultivar un pensamiento positivo. Voy a oírte y no escucharte, te voy a oír, por eso te estoy mirando los ojos. Y solamente en la manera que lo cultivo, es decir, ¿ya terminaste? Te doy gracias por expresarte de la manera, no me voy a enganchar en esa situación, solamente si tú quieres que yo cambie en eso, me voy a esforzar en cambiar lo que tú me acabas de expresar. Y es todo, ¿no? Es cultivar un pensamiento diferente. Y vamos a viendo poco a poco cómo va a ir cambiando todo. Número 3, la sabiduría de lo alto es amable. Entonces, respetuosa, concisa, clara y ejemplar, ¿ok? Número 4, la sabiduría de lo alto es benigna. Benigna quiere decir que solo Jesucristo es el sujeto principal, ¿ok? Solo Jesucristo es el sujeto principal, porque así como Él trata a la iglesia, así quiere, varón, que tú trates a la mujer. Y la mujer, cuando el sujeto es Jesucristo, igual cumple para la mujer. Le dice Dios en Corintios, 1 Corintios, le demanda a la mujer: mujer, respeta a tu marido. ¿Ven? Entonces, cumpliendo que la persona sea Jesucristo en medio de los dos, entonces vamos a ir viendo de que es benigna, y benigna porque tenemos el ejemplo de Jesucristo en medio de nosotros, ¿ok? Que nos está dando el ejemplo. Número 5, la sabiduría de lo alto está llena de misericordia, libre de juicios. Yo, por lo que tú me acabas de decir, volvamos al ejemplo que yo estoy mirando a los ojos y me está diciendo con actitudes, palabras, tonos, cosas que antes pues siempre me han lastimado y me están lastimando, pero hoy estoy aprendiendo a tener una actitud diferente, porque estoy haciendo mi mente en un pensamiento positivo, y lo positivo es esperar hasta que tú termines y decirte: está bien, pues eso desde tu perspectiva tú lo ves, no me voy a defender, solamente pues quiero sembrar ese pensamiento. Si el del día sábado, que fue 19, para atrás quedó totalmente arruinado para nosotros, destruido, entonces quiero vivir desde el día hoy, 20, 21 en adelante, que terminemos un año con pensamientos positivos, de verdad, y que comencemos ya aprendidos y enseñados de poder hacer pensamientos positivos. ¿A poco crees que tú nomás tienes problemas? Todos, pero no nos habían enseñado cómo ir contra esos problemas. El problema siempre va a existir, el punto es sembrar y cultivar un pensamiento positivo, ¿ok? Número 6, la sabiduría de lo alto da buenos frutos. Y dar buenos frutos quiere decir que vamos a tener algo diferente en nuestra vida. ¿Qué no te gustaría llegar a tu casa, a tu hogar, y decir, y expresar así: gracias a Dios ya llegué? No se imaginan el tráfico, el problema en el trabajo, pero doy gracias a Dios porque ya llegué a mi hogar. Y no que te quedas ahí en el estacionamiento una media hora diciendo: ¿entraré o no entraré? ¿Subiré o no subiré? ¿Bajaré? Entonces, no, ya, vamos a un pensamiento distinto, ¿no? Diferente. Mejor me quedo con los amigos, ¿no? Me voy por ahí a platicar con él, pero no quiero llegar, porque ya sé el problemón, ya lo sé. No nos preparemos para eso. Vamos a un pensamiento positivo, van a cambiar las cosas. Yo te garantizo que si tú siembras, cultivas un pensamiento positivo, el entorno va a cambiar.
Tiene que cambiar, porque eso da, dice en el número 6, ¿se acuerdan que leímos la palabra, no? Eso tiene que dar buenos frutos. Y número 7, hermano, número 7 es que la sabiduría de lo alto es sin incertidumbre. Sin incertidumbre es el poder y el conocimiento de la doctrina de Cristo que estamos recibiendo para poder tener una forma diferente de pensar. ¿Ok? Es eso, nada más. Eso es sin incertidumbre. La sabiduría de lo alto, por último, es sin hipocresía. Y sin hipocresía es de que los mensajes, los relatos, los discursos, las exposiciones, que no sean fingidas. Que tal como tú estás expresando sea real, sin nada oculto, sin letras chiquitas. ¿Ok? Que sea como son las cosas. Y el momento de poder hablar una situación que nos incomoda es cuando tenemos una pequeña molestia. No enojamos, una pequeña molestia. ¿Puedo platicar contigo? Fíjate, estamos cultivando nuevos pensamientos, ¿no? Positivo. Fíjate que lo que dijiste, hiciste o la actitud que tú traías, pues me puso un tanto incómodo o incómoda. ¿Qué pasa? ¿Que no estamos cultivando pensamientos positivos? Yo quiero saber, ¿no? Porque pues nos conocemos, la familia se conoce, y más si ya tienen tiempo tratándose, ya se conocen sus actitudes, sus expresiones, sus gestos, el lenguaje corporal, ya se conocen muy bien. Entonces, si tú notas algo así, es el tiempo de traerlo y sentarlo. A ver, vamos sentándonos, ¿no? Porque hay que cultivar, es verdad. No fue el pastor Víctor el que nos dijo, yo creo que Dios nos trajo el que nosotros podemos cultivar pensamiento, y cultivar es de que yo veo una expresión de que pues me está incomodando y quiero ver qué es lo que tú traes para que juntos vayamos a resolver lo que tú te está preocupando, porque lo noto. En cambio, no, es que no traigo nada, esa no es la actitud. Expresémonos. ¿Qué no vamos a sembrar pensamientos positivos? Expresémonos. Pues sí, la verdad es que yo traigo esto y a lo mejor el culpable era yo pensando que yo no tenía nada del asunto que ver ahí, y es cuando me pongo de pechito, ¿no? Y dice, bueno, pues ya que tú lo dices, pues la otra vez que tú hiciste esto, también a mí me molestó, pero pues ahora, como no te lo dije nada porque estabas bien enojado, no te dije nada, pero ahora que me lo preguntas y Dios te pone de pechito, pues te tengo que decir de que aquella vez, pues no me pareció esto. Y eso es lo que tú notaste. Esa actitud que tú notaste, esa sombra que notaste en mi cara, es por eso, porque viene del resultado de aquella vez que tú me hiciste eso. Y entonces, perdóname, de verdad, yo me he puesto de pechito con no, de verdad. Y entonces eso es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que sembrar, y sembrar es cultivar, ¿de acuerdo? Es la manera. Vamos a Santiago, por favor, Santiago 3:18. Llegamos hasta el 17, ahora yo quiero que vayamos al 18, Santiago 3:18. Dice Dios a través del apóstol Santiago, en Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿cómo vamos a sembrar un pensamiento? Los que, dice aquí, se siembra en paz, en paz. Si el problema mujer sabia, yo te declaro, todas las mujeres de aquí las declaro mujeres sabias, ¿ok? Las mujeres sabias, cállate cuando aquella situación está en el problema, cállate. Sí, guarda silencio. Mujer sabia, no lo olvides, guarda silencio. Va a pasar el tiempo, él o ella va a notar la diferencia, porque estamos cultivando pensamientos positivos, y solitos nos vamos a poner de pechito. Es decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué no quedamos de cultivar pensamientos positivos? Si es verdad. Y si tú notaste algo en mí, es porque estamos a domingo. ¿Te acuerdas el día martes? Bueno, yo no miraba un espacio para poder tocar este tema, pero ya que lo dices tú, pues quiero retomar ese tema que a mí no me pareció como tú actuaste. No me pareció esto, no me pareció esto y esto. Mujer sabia que espera el momento apropiado para poder sacar buenos frutos. Esa es la sabiduría. No dice la palabra de Dios, el hombre sabio que edifica su casa. No dice eso.
Es la mujer sabia que edifica su casa. Pero la mujer necia que destruye con sus propias manos es la que se enoja. No, me dice, yo te digo. Y si tú le buscas, vamos, a donde pare. No, esa es la mujer necia que destruye con sus propias manos. Pero estamos tratando de cultivar nuevos pensamientos positivos, y esa es la manera como se hace, ¿ok? De esa forma. El hombre no siempre va a estar gruñón, en un momento lo vas a encontrar pasito, cálmate, el Espíritu Santo te lo va a poner de modo, solo tranquilízate, ten fe y espera en Dios, porque Él lo hará, ¿ok? Él lo hará en su tiempo, y es cuando tú ya debes actuar con sabiduría. Aquella vez, entonces el hombre no va a quedar más que decir, ¿sabes qué? Perdóname, no me voy a justificar si es verdad que me doy cuenta que fui más allá de lo que no debía hacer, perdóname, y vamos a retomar nuestra relación en seguir sembrando pensamientos positivos. Esto es positivo, de lo más positivo que tú puedas encontrar en una relación familiar. No importa de lo que el problema que sea, ¿ok? Vamos a Proverbios, por favor. Vamos a ver, miren, la sabiduría, no crean. ¿Se acuerdan que dice, el que le falte sabiduría, pídala a Dios porque Él la da abundantemente? Ojo, hay que construir esta sabiduría. Hay 7 columnas. Miren cuántas columnas hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una chueca 7, ¿no? Entonces, pero 7 columnas. Son 7 columnas que se edifica una casa de sabiduría. ¿Por qué lo digo así? Porque Proverbios 9:1 dice. Y vamos a ir viendo las 7 columnas de qué se trata, ¿ok? Para poder obtener la sabiduría de lo alto. No es nomás, oh Dios, dame sabiduría, y pum, llega así como que, ¿cuántos barriles quieres de sabiduría? Porque dice que Él la da abundantemente, ¿no? O mejor quieres una pipa. ¿Cómo quieres? O sea, 1, 2, 3 barriles o una pipada de sabiduría. Como la da abundantemente, nuestra mente está acostumbrada a pensar carnalmente, pero no es así. Hay que construir 7 columnas. Dice Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Ve? Hay que labrar, hay que construir. O sea, mujer sabia, hombre valiente y esforzado, hay que construir 7 columnas para lograr tener la sabiduría de lo alto. Porque Él quiere construir una casa en tu hogar, pero en tu hogar se tiene que construir 7 columnas, lo dice la Escritura. Vamos viendo una por una, ¿no? Cómo es que se va a ir construyendo, porque es importante, porque no es concreto que lleva cemento, grava, agua, no, y varilla, no es así. Las columnas de la sabiduría obviamente no está hablando de materiales de construcción, pero sí está hablando de cosas que nosotros podemos construir, ¿ok? Quiero que me acompañen a Proverbios 8:12. Proverbios 8:12, la sabiduría, hermanos, no es un concepto, la sabiduría es una persona, y la persona se llama Jesucristo. Él es la sabiduría, ¿ok? Él es la sabiduría. ¿Están de acuerdo conmigo? La sabiduría es una persona y se llama Jesucristo. Proverbios 8:12 dice, yo, hablando Jesucristo, yo la sabiduría habito con la cordura. ¿Cómo es que habita en la cordura? Bueno, estamos hablando de un caos familiar, ¿no? La cordura es que nosotros podamos platicar las cosas, no enojados, sino platicar las cosas, cualquier cosa que esté provocando un caos. Porque dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo ciencia de los consejos. Entonces, tiene que haber consejo. Dentro de la sabiduría tiene que haber consejo. Acompáñame al Proverbio 9:10. En Proverbios 9:10 vamos a ver la primera columna, ¿ok? Ojo con las columnas, ¿ok? Esta es la más importante de todas las columnas. Las 7 columnas, pero esta es la más importante, la más importante, con la que debemos iniciar.
¿ok? Siempre debemos iniciar con una primera columna. Bueno, esta primera columna es la principal. Dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Ok? Entonces, mi primera columna es el temor a Dios. Yo tengo que temer a Dios, no un temor de miedo, sino un temor piadoso. De decir, es como el hijo dice, bueno, ¿y por qué aguantas tanto a tu papá y tu mamá? Vete de la casa. Ah, no, pues es que pues yo todavía estoy joven, estoy en el nido porque todavía no me salen bien las plumas, no puedo volar, ¿no? Y estoy allí, pues mi formación es en la formación familiar, ¿verdad? Si tú, aquí hay jóvenes, y le hablo a los jóvenes, de verdad, si tú ves que hay problemas en tu casa, de verdad es porque a ellos también no les habían enseñado cómo resolver un caos, ¿ok? Pero van a ver que hoy es algo un parteaguas, bueno para los hijos y bueno para toda la familia, el papá, la mamá, incluso la mamá que cría a sus hijos sola, ¿ok? Incluso. Entonces dice en Proverbios 1:10, dice que Él es la sabiduría, el principio, es la principal columna, ¿ok? El principio es el temor de Dios. Bueno, pero además dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ya tenemos la sabiduría, pero ahora necesitamos la inteligencia para poder obedecer. ¿Y cuál es la inteligencia? El conocimiento del Santísimo, y es lo que estamos obteniendo. Conocer más y más del Santísimo, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. La primera columna. La segunda columna. La segunda columna es, obviamente, la palabra de Dios. Esa es la segunda columna. La segunda columna es la palabra de Dios. Dice en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca, y viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener conocimiento, porque la palabra de Dios es la que nos da ese conocimiento, ¿ok? De la verdad absoluta. Miren, en una familia hay verdades. ¿Cuántos hijos tienes? 5. 5 verdades diferentes uno del otro. Y aparte la verdad del esposo y la verdad de la esposa. Entonces, todo es por eso el caos, ¿no? Porque todos tenemos y defendemos nuestra propia verdad, pero hay una verdad absoluta. Por esa razón tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por esa única razón, ¿ok? Porque de todas esas verdades, la única verdad absoluta es la de Dios. ¿Están de acuerdo? Esa es la verdad. La tercera columna. La tercera columna es la cordura. ¿Qué es cordura? Oye, pues no es algo muy cuerdo el que tú te la pases peleando. Eso no hay cordura. ¿Cómo? ¿Siempre vas a estar enojado, enojada? ¿Eso no es cordura? ¿O sí? Claro que no. Claro que no. Cordura es de que paremos en este domingo y volvamos a hacer las cosas de nuevo. Vamos, vale la pena. Dijimos que vale la pena. Vamos, este domingo vale la pena con cordura de decir que todos sus pleitos, ¿por qué traerlos al presente y más al futuro? No, dejémoslo allá. Sábado ya quedó y ahí muere. Vamos adelante con nuevos pensamientos. ¿De acuerdo? Eso es cordura, porque estamos pensando de que sí vale la pena. No es cuerdo pensar de que no, pues que ya no hay remedio, mi familia ya, no, yo ya sí voy a cumplir, voy a seguir proveyendo, y la mujer, no, pues sí, aunque no estoy a gusto, pero tengo que estar aquí, pues yo soy la que barro, la que limpio, la que plancho, la que arreglo, la que... No, eso no es cordura. Cordura es de que vamos a retomar la familia, vamos a retomar porque vale la pena. Vamos a sembrar pensamientos positivos. ¿Se acuerdan? Primeramente es pura, ¿verdad? ¿Y qué es lo puro? La familia. Y cómo en esto pensar, acuérdense Filipenses 4:8, en esto pensar, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que dice allí, ¿ok? Filipenses 4:8, eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, esos son los pensamientos que nosotros tenemos que cultivar, ¿ok?
Entonces, en Proverbios 8:12, la tercera columna es la cordura, dice: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Entonces, queremos que Dios, a través de Jesucristo, habite en medio de ustedes, entonces que haya cordura. ¿Hay un caos, hay muchos problemas? Sí, pero vamos a tratarlos con cordura. No, cordura no es que tú, es que yo, es que... No, eso no es cordura. Echar la culpa a alguien, eso no es cordura. Es que un problema no es de uno, es de dos. Un pleito es de dos. ¿Y quién tiene la razón? Proverbios dice: cada quien aboga por su causa, ¿verdad? Entonces, la cordura es decir: ok, hasta aquí, vamos, sembremos pensamientos diferentes, ¿de acuerdo? Número 4. La cuarta columna es el consejo. En Proverbios 8:14 dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Entonces, ¿de dónde vamos a recibir consejo? Lo que tú estás recibiendo hoy, hermano, ese es el consejo de Dios. Este es el consejo de Dios, no el consejo de cómo lo crees tú que se debe de llevar. Porque allí volvemos otra vez al problema. Es que las cosas se tienen que hacer siempre como tú dices. No, está el problema. No vamos a hacer las cosas como yo lo digo, ni como tú lo dices. Vamos a hacer las cosas como Dios lo está diciendo. ¿Están de acuerdo? Vamos a hacer las cosas. Él dice que sembremos pensamientos positivos y cultivemos esto. Pues vamos. No, es que siempre se han de hacer las cosas como tú dices. No, olvídense de eso. Ya no hay que hacer las cosas ni como Él dice, ni como ella dice, sino como Dios dice. ¿De acuerdo? Número 5, la quinta columna es la humildad. La humildad dice en Proverbios 11:2, hermanos. La quinta columna es la humildad. Y la humildad está en Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, hay que ser humildes de decir, miren, no sería un pensamiento muy bueno de decir, a ver, vamos a hacer las cosas diferentes, pero vamos reconociendo nuestros pecaditos o nuestros problemas. No, olvídense de andar reconociendo nada. No se trata de eso. Se trata desde cero. Vamos cultivando. No diciendo, pero es que tú siempre a la vuelta de la esquina ya quieres hacer las cosas como tú dices. Cultivemos, saquemos esa antigua discusión de que yo siempre quiero hacer las cosas como yo quiero o como tú quieres. No, vamos a hacer las cosas, cultivemos, ¿no? Ayúdenme a cultivar en tu propia familia pensamientos diferentes, ¿ok? Cultivémoslo, hermano. Entonces dice con humildad. La humildad, ojo, cuidado, ¿ok? La humildad dice, es que tú nunca me has pedido perdón. Olvídense de esas cosas. Vamos haciendo nuevas las cosas. Por si comenzamos a decir, es que tú tienes la culpa, reconoce que tienes la culpa. Ya vamos mal. Ese no es un pensamiento bueno y positivo. Es dejar todo atrás, así como está, déjalo atrás y de aquí en adelante cultivemos pensamientos positivos. Ok, vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Hagámoslo y vamos a encontrar cosas diferentes, porque la quinta columna es la humildad. Y la humildad no se trata de decir, sí, cierto, yo tuve la culpa. Y eso no es humildad. Humildad es hacer las cosas diferentes, ¿ok? Porque humildad no te lleva a que tú te humilles. Esa no es humildad. Humildad es decir, quiero hacer las cosas diferentes. Esa es humildad, ¿ok? Diferentes. Quiero ser ese esposo diferente, quiero ser esa esposa diferente, quiero ser esa mamá diferente, quiero hacer ese papá diferente, porque quiero cultivar ese pensamiento positivo, porque ¿saben qué? Nuestra familia vale la pena, porque es lo puro de parte de Dios. Número 6, acuérdense que son 7 columnas. Número 6, la sexta columna es la salvación. Nuestra salvación ya la pagó Jesús en el Calvario, muriendo y derramando su sangre. Él ya la pagó, y nosotros la tenemos, pero la tenemos que cuidar y conservar, porque la corona de salvación está hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Entonces, Él ya pagó, pero nosotros tenemos que cuidarla. ¿De acuerdo? Cuidarla. Y esto dice en Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Ven? La salvación está reservada para vosotros, pero como es incorruptible, incontaminada, inmerecible, y además es nuestra herencia, y la herencia la vamos a recibir cuando lleguemos al final. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. La séptima columna es la disciplina. Miren, es algo, aquí viene lo que yo les dije que al final les iba a comentar. La disciplina es la séptima columna. La disciplina no nos gusta porque duele, ¿no? Pero dentro de esos buenos pensamientos que debemos cultivar, debemos de ser disciplinados. O sea, tenemos que tener ciertos límites, ¿ok? A ver, aquí sería un buen pensamiento. Aquí, de aquí en adelante, no hay gritos. ¿Qué les parece? No hay gritos. Por más enojado, no hay gritos. Eso es un límite, ¿no? Por su buen pensamiento. No hay nada de que no te hablo, ley del hielo, no hay nada de eso. Esos son muy buenos pensamientos, ¿verdad? Positivos pensamientos. Entonces dice la palabra de Dios, acompáñenme por favor. Dice en Proverbios 29:15. Esta es la séptima columna. 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Lo vuelvo a repetir? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No hay que consentirlos tanto, porque eso va a llevarlos a más adelante los va a avergonzar. Imagínense que tú le estés diciendo: mi hijita, ¿ver qué obedientes son mis hijos? Ay, mi hijito, ¿me traes eso? No, ve tú. Yo presumiendo de mi hijito, mi hijita bonita, preciosa. ¿Y cómo? Delante de mi comadre me dijiste eso. O sea, ¿cómo? Yo presumiendo de que tú eres un bombón, que eres el mejor hijo del mundo, y a la hora de la hora me avergonzaste bien feo, ¿no? ¿Me puedes dar el celular? ¿Por qué? Si estoy jugando. O sea, gracias, qué bonito me hiciste quedar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero ¿de dónde viene eso? Porque no tenemos disciplina, ¿no? No tenemos disciplina. Muy bien, hermano. Entonces, hablando de disciplina, hay algo que nadie puede controlar. ¿Saben que nadie puede controlar? Nadie podemos controlar, porque el apóstol Santiago, vamos al libro de Santiago, en el capítulo 3, nadie, absolutamente nadie, y esta es la séptima columna que más nos cuesta construir, la disciplina que viene de parte de Dios, porque Dios nos manda que controlemos nuestra lengua. Miren, ¿se acuerdan que le dije que es muy fácil cuando estamos creciendo, cuando te quiebras, te rompes una pierna, un brazo? Eso es fácil, un hueso se sana rápido, pero las palabras no sanan en toda una vida, de verdad. Hay palabras que quedan ahí bien marcadas con heridas muy profundas, que muy difícil de sanar. Ya uno crece, forma su familia, pero esas palabras y esa herida todavía está ahí marcado, ¿no? Bien fuerte. Y eso es lo que dice Dios en Santiago 3, versículo 7 y versículo 8. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. No importa, ¿verdad? Cualquier animal se doma y los seres humanos han aprendido a domar. Y dice el versículo 8: pero ningún hombre, o sea, hablando de humanidad, ningún hombre, sea hombre o mujer, ningún ser humano, ningún hombre puede domar la lengua.
No dice que los cristianos sí la pueden, no, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. ¿Ven? Hay palabras, fíjense, es que te voy a dar una crítica constructiva. ¡Pum! No, ya desde que me están diciendo que me van a dar una crítica constructiva, a mí ya me está destruyendo algo adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad de constructivo no tiene nada, ya me está poniendo, inmediatamente me siento un pie aquí, ¿no?, en mi cuello, de que me está dominando, ¿verdad? Y eso no viene de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hacemos esas cosas, nosotros tenemos que controlar, saber controlar nuestra lengua. ¿Se acuerdan que los pensamientos positivos? Entonces, algo que Dios a mí personalmente me ha enseñado es de que yo tengo que tener control en mi lengua. Porque con esta lengua que predico, bendigo, oro a Dios y oro por sanidad, también el diablo la ha usado para dañar y lastimar a muchas personas. Y reconozco lo que dice en Santiago. En Santiago muy claramente nos habla de que nadie puede controlar su lengua, porque es un mal de los seres humanos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Yo te quiero decir de que solamente hay alguien que puede controlar la lengua y se llama Jesucristo. Solamente Él puede, pero nosotros tenemos que reconocer primero de que tenemos ese mal, de que es un mal común. Es un mal que todos los seres humanos tenemos, todos los seres humanos, de verdad, con el fuego de nuestras palabras hemos quemado a las personas que decimos amar, porque llega un momento con nuestra actitud y todavía nuestra lengua soltamos palabras hirientes que son como fuego, que quema, arde, pues la persona que está recibiendo ese fuego siente, ¿no? Y ha sentido. Pues me hubiera gustado, desde que fui llamado a servirle a Dios, haber entendido esta parte, porque sé y reconozco de que yo lo he leído muchas veces, pero no lo había comprendido como ahora lo comprendo. Sé que el tener freno en nuestra lengua no es algo natural y se le da a las personas, es algo que dice la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Ese sometimiento habla de darle a Dios a través de Jesucristo el poder de nuestra lengua, que ponga guarda en nuestros labios para no soltar las palabras de las emociones, cargadas de emociones y cargadas de sentimiento y resentimiento. Que nosotros podamos centrarle el control, porque muchas veces le decimos a Dios: toma control de mi alma, de mi vida, pero la lengua no lo habíamos considerado como un elemento muy grave en nuestra humanidad, de verdad, porque las palabras hieren. Fíjense, acompáñenme a Proverbios. Proverbios 18, 21. No pierdas Santiago, ¿ok? No pierdas Santiago, porque ahorita vamos a volver a Santiago. Proverbios 18, 21. Dice la palabra, no pierdas Santiago, ¿ok? Santiago 3. Porque ahorita vamos a volver a Santiago 3. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjense muy bien, la vida y la muerte. Nosotros hemos soltado palabra de muerte a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, muchas veces. ¿Por qué? Porque la lengua es un fuego que quema. Dice en Proverbios 16, 24: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a nuestros huesos. Esta lengua, que puede ser también un panal de miel para las personas que nos oyen, también esta lengua puede destruir, porque está el poder de la muerte y de la vida, ¿okay? Entonces nosotros, ¿cómo podemos hacer eso si no tenemos control? Porque dice la palabra que nadie tiene control de su lengua. Que ahora sí vamos a Santiago otra vez. En Santiago, capítulo 3, versículo
3 al 6. Santiago 3, 3 al 6. Dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de palabra, que la lengua es un pequeño miembro, pero que quema, la lengua es un fuego, y vemos de que ese fuego muchas veces hemos quemado al esposo, hemos quemado a la esposa, hemos quemado con la falta de sabiduría de lo alto, en nuestra opinión de ciertos asuntos, hemos lastimado y quemado un proyecto, algo que alguien quiere hacer. Ay, sí, ¿cómo crees que eso va a resultar? ¡Pum! Soltamos palabra, ¿no? Y eso hace que nuestro ánimo se desplome, no así suavecito, sino ¡pum! ¿Qué tienes? No, nada. Pues sí, ¿cómo que nada? Pues fíjate lo que dijiste, quemaste, ¿no? Quemaste algo, una ilusión, quemaste un proyecto, quemaste muchas cosas. La palabra dice, la lengua es, no dice cómo, dice es un fuego, un mundo de maldad. Pero ¿cómo podemos controlarlo si nadie puede controlarlo? El único que puede controlarlos es Dios, a través de Jesucristo. Dice en Santiago 3, 1 y 2, ¿ok? 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de frenar todo su cuerpo. Entonces, hermano, no hay un ser humano perfecto, no habemos ninguno perfecto. Entonces, ¿cómo podemos controlar lo que no podemos controlar humanamente? Dios sí puede. ¿Y cómo le podemos decir? Orando con el Salmo 141, 3. Este ha venido a formar un salmo para mí muy importante, muy, muy importante. Porque entiendo lo que la palabra dice, que la lengua es un fuego y que todos ofendemos, y muchas veces si alguno no ofende en palabra, entonces seríamos perfectos. Pero como no somos perfectos, obviamente siempre vamos a ofender con las palabras, siempre. Aun cuando digamos, ay, ¿y ya te ofendiste con tan poquito? Sí, para ti fue poquito, para mí fue una tormenta, un fuego que me consumió y me desanimó. Y sí, como dijo el pastor Víctor, estaba sembrando pensamientos positivos, pero con tus palabras de fuego destruiste toda buena intención. ¿Cómo podemos nosotros, si no somos perfectos, cómo podemos solucionar eso? Dice el Salmo 141, 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y esa oración, hermano, te la tienes sí o sí que aprender, porque si nadie lo puede controlar, Dios sí lo puede controlar. Y entiendámoslo, de que tú, por más que te aguantes y que miren, por más que hagas un minuto de silencio, no se va a acabar la lengua perversa por hacer un minuto de silencio. Mejor no voy a decir nada, no se ha acabado la lengua perversa. La lengua sigue perversa, solamente tú te estás aguantando de hablar, pero cuando hables vas a tirar ese veneno que dice la palabra y vas a quemar. Entonces la solución la da Dios. Pon guarda a mi boca, Padre. Entiendo lo que tú dices, que mi lengua está en medio de mí y que con mi lengua yo he quemado
he envenenado y he hecho cosas que no he querido hacer, pero las termino haciendo y diciendo. Pero hoy te pido que pongas guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y ese es con lo que yo concluyo esta enseñanza. De verdad, es algo que si nosotros vamos a sembrar buenos pensamientos, empecemos entendiendo que el problema ha venido con nuestra lengua. De ahí ha venido el problema, porque nosotros hablamos cosas por hablar, y si estamos molestos, hablamos muchas más. En la mucha palabrería nunca falta el pecado, siempre va a estar el pecado ahí. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra, que siempre recibimos a tiempo. Yo sé, Padre, de que tú nos has hablado. Yo sé que tú a mí me has hablado. Para empezar, hermanos, Dios a mí me ha hablado, porque yo he oído lo que Dios a través de mi boca he oído que Dios ha hablado, y yo lo tomo como una bendición para mí, para mi matrimonio, porque mi matrimonio vale la pena. Lo tomo para mí porque esta congregación vale la pena, que todo lo que Dios está haciendo, esta obra sí vale la pena. Y yo le pido a Dios que como pastor a mí ponga guarda en mi boca, que guarde la puerta de mis labios y que no me permita lastimar a más personas, que no me permita hablar cosas que solamente están encendidas por emociones y sentimientos y pensamientos que no provienen de Él. De la misma manera, yo oro por ti para que también en tu casa, en tu familia, verdaderamente cultives buenos pensamientos. Y yo te bendigo. Te bendigo, mamá, te bendigo, papá, te bendigo, esposa, te bendigo, esposo, para que tú seas cultivada primeramente de los pensamientos que proceden de lo alto, para que tú puedas dar ese abundante fruto en tu familia. Porque yo te quiero decir, hermano, así como yo veo las cosas, que yo veo que esta familia en Cristo vale la pena, así tu familia también vale la pena. Que todas las cosas que hemos pasado y estamos pasando, vale la pena seguir adelante, vale la pena, porque eso es lo puro de parte de Dios. Esta congregación es de Dios y vale la pena seguir luchando por ella. En el nombre de Jesucristo yo te bendigo y declaro que toda esta semana te has de llevar de tarea este Salmo 141 versículo 3, y que ha de hacer Dios a través del Espíritu Santo lo hermoso que Él sabe hacer, convenciéndote para que tú pongas guarda, Dios, en cada boca de mis hermanos, en cada boca de cada familiar, y que verdaderamente aprendan a cultivar pensamientos positivos. Te bendigo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bendigo tu familia. Y yo declaro un amor especial de parte de Dios hacia ti y por medio de ti para tu familia. En el nombre de Jesucristo. Amén.